Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación, a todas las instituciones que están involucradas en estas actividades, pero también a las personas que están organizando también la actividad. Bueno, tal como decía Mariana, mi nombre es Mónica Maureira y estoy recientemente designada como experta del CEBI, pero me gustaría agregar solo un detalle para que pudiésemos contextualizar mi presentación, que soy periodista, no soy abogada ni socióloga. Entonces, desde ese lugar, desde esa disciplina, desde esa experiencia y por supuesto desde mi experiencia, desde la sociedad civil también, es desde donde voy a hablar. Yo les quiero compartir, si me pueden cambiar la slide, les voy a compartir ahí un par de trozos de reflexiones, de comentarios de mujeres que dejaron sus testimonios a propósito de una investigación que hizo la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres a propósito de la atención que recibían de Carabineros de Chile, que es la policía uniformada que tiene Chile. Señora, ¿qué estaba haciendo que su marido le pegó? Si lo sacó de las casillas es su culpa. Me subieron a un furgón y me llevaron de vuelta a mi casa. Me entregaron a mi marido. Por supuesto, él continuó golpeándome, al final me fui de la casa con lo puesto. No es solo Carabineros lo que no funciona, es todo el sistema, nadie de verdad te protege, estás sola y además nadie te da una real solución. Esto se agrava al comprobar que también las estructuras sociales son violentas. Siento que todas las instituciones, incluida la familia, amigos y colegas, en vez de empatizar contigo, al revés, se burlan. Es decir, aquí tenemos una primera evidencia que no es solo la justicia o el poder judicial, la institución, ¿cierto?, que comienza a discriminar o a excluir o a estigmatizar a las mujeres, ¿cierto?, a propósito de una denuncia de violencia, sino que en esta idea de justicia de género, ese proceso es muy anterior. Les quiero decir que ahora la red de mujeres, ¿cierto?, de mujeres contra la violencia, ahora lo que está trabajando es qué pasa con la Fiscalía, qué pasa con el Ministerio Público, si cómo ese funcionariado recibe las denuncias. En una reciente evaluación, ¿cierto?, que hace el Poder Judicial chileno a propósito de ver dónde están las barreras para el acceso a la justicia de las mujeres, si podemos cambiar la slide, se dan a conocer algunas ideas, ¿cierto?, de dónde están esas barreras. Y por lo menos si uno revisa todo el documento, la palabra estereotipos, la palabra sesgos, las palabras estigmatización se repite una y otra vez. Ahí yo compartirles, ¿cierto?, que el tema de los estereotipos nuevamente en todas las actorías que intervienen en el Poder Judicial se perciben. Ustedes de alguna manera hicieron referencia y las clases magistrales de hoy en la mañana hicieron referencia a aquello a propósito de, por ejemplo, que las mujeres utilizarían las causas de violencia de género para tener ganancias económicas, por ejemplo, o que instrumentalizan, ¿cierto?, la norma o de alguna manera las estigmatizan a propósito de esta idea de la buena víctima. Yo aquí solo quiero hacer un reglón aparte de que a propósito del tema de la estigmatización o cómo se estereotipa, ¿cierto?, las mujeres, a los hombres también se les estereotipa. Y aquí ha salido esta idea del monstruo, esta idea del caníbal, esta idea de, comillas, un agresor en serie. No, lo que hace eso, ¿cierto?, es de alguna manera fragmentar, ¿cierto?, el discurso, el relato, esa suerte de concienciación que debemos generar a propósito de poder cambiar lo que es una práctica o una normalización de la violencia. También se habló, y aquí yo se los pongo, ¿cierto?, como remarcado, esta idea de la contumacia, no solamente en un lenguaje que es altamente técnico, inadecuado, sino que también en el uso de un lenguaje que es irrespetuoso, que ignora y, como ya les decía de alguna manera o les compartía, normaliza, naturaliza, ¿cierto?, las experiencias de las mujeres sobrevivientes y también de sus familias, ¿cierto?, si hablamos ya de los casos más extremos de femicidio. Y, bueno, la idea también que ha salido durante todo el camino es que otra de las barreras que impide a las mujeres acceder a la justicia de género es la ausencia o la poca sistematicidad, ¿cierto?, a propósito de la capacitación
con enfoque de género al funcionariado en general de los poderes judiciales, incluyendo a jueces y juezas. Los estereotipos de género, entonces, si podemos de alguna manera tratar de definirlos, hay abundante información al respecto, no solamente teórica, sino a propósito de los informes, mecanismos de seguimiento, ¿cierto?, que hace nuestro sistema interamericano de protección de derechos. Uno podría decir que finalmente la construcción de la categoría de género es un pretexto, ¿cierto?, que genera otras discriminaciones, que exacerba otras exclusiones, odiosidades, fobias, antipatías, ¿cierto?, y que se traduce también en alguna forma de sexismo. Yo ahí estoy citando los primeros estudios, ¿cierto?, de la antropóloga Margaret Mead, pero también cómo esto se va retomando, ¿cierto?, por ejemplo, a través de los escritos de Joan Scott. Vuelvo al tema de los estereotipos de género, si Macarena me ayuda ahí con la próxima slide. Yo ahí les puse un par de publicidades, ¿cierto?, a propósito de una marca de zapatos. Son construcciones sociales, prejuicios que se basan justamente en esta construcción social, cultural y yo me atrevería a decir también política del género, ¿cierto?, que de alguna manera hace que se reproduzca esta violencia simbólica que es invisible, porque no nos damos cuenta que existe, porque no es un problema de política pública, porque lo que hace una y otra vez es reproducir estereotipos, pero ir sedimentando, ¿cierto?, la exclusión y esta idea de ir objetivando las desigualdades que se traduce en lo que escuchamos hoy, ¿cierto?, durante la mañana, esto comillas, cuerpo de mujeres como cosas, como basuras, como productos desechables, ¿sí? Es silenciosa porque no vemos que este problema existe, ¿sí?, salvo algunos diagnósticos que dan cuenta, ¿cierto?, como estas reproducciones se repiten en nuestras instituciones. No se reconoce el problema, no se reconoce el impacto, la tenemos absolutamente somatizada a propósito del famoso estudio que citamos una y otra vez, ¿cierto?, de Bourdieu, ¿cierto?, una y otra vez tal cual. Es estructural y direccional, ¿cierto?, porque de alguna manera, como tiene que ver con la reproducción, ¿cierto?, de las desigualdades de género y la desigualdad de poder, bueno, ya sabemos a quién afecta más, ¿no? En clave de derechos humanos, y ahí invitarles, digamos, a revisar informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Los estereotipos de género de alguna manera estigmatizan, ¿sí? Estigmatizan y despersonalizan, deshumanizan, es decir, la presencia de estereotipos de género en los procesos de investigación invisibiliza a las mujeres como sujetas de derechos. En clave de derechos humanos continúo, que más que leer completa una y otra vez, ¿cierto?, lo que fue la sentencia de la Corte Interamericana, ¿cierto?, Campo Algodonero versus México, que sintetiza, ¿cierto?, esta idea de que los estereotipos de género lo que siguen es reproducir, ¿cierto?, sedimentar esta idea de que las mujeres somos de segunda categoría, somos inferiores, ¿cierto?, y que eso hace que en el curso, ¿cierto?, de la investigación y anclado en todos los agentes del Estado que son parte de ese proceso de investigación, obviamente genera respuestas ineficientes de la justicia, ya sea por acción o por inacción. Erradicarlos. Se habló mucho de la capacitación, de la formación, indistintamente no logramos entender o diferenciar, ¿cierto?, cuáles son los matices entre sensibilizar, comunicar, difundir, capacitar o de alguna manera formar. Prevención primaria, ¿cierto?, que ya entendemos que es anterior, ¿cierto?, a que se ejerza la violencia. La declaración de Pachuca dice que efectivamente es en lo que menos se ha avanzado y ahí en ese no avance son los estados los responsables. CEPAL hace referencia a lo mismo, ¿cierto?, pero hace énfasis también a la urgencia de difundir y sensibilizar. El PNUD lo mismo, habla de la educación y de la comunicación para el cambio, ¿cierto?, cultural, para el cambio digamos, de esta estructura patriarcal. Y la Comisión Interamericana vuelve a reforzar, ¿cierto?, que los esfuerzos se tienen que justamente enfocar en lo que es la comunicación, la política pública,
y la comunicación. Y aquí dejar planteado 4 componentes de la prevención a propósito de lo que acabamos de ver, ¿cierto? De lo que dicen los organismos internacionales, ¿cierto? La comunicación política. Acá podemos hablar de desarrollo de informes, podemos hablar de transparencia, podemos hablar de rendición de cuentas, pero si esas rendiciones de cuentas se quedan en las páginas web, la verdad es que para avanzar en el cambio cultural no tienen mucho impacto. Sensibilizar es un estadio, ¿cierto?, que es anterior a la capacitación y a la formación, implica concienciar, cuestionar, problematizar, ¿cierto?, creencias y actitudes. La capacitación implica, ¿cierto?, no solo ir reforzando elementos o herramientas teóricas, sino que también ir fortaleciendo habilidades en la institucionalidad, en cómo yo abordo a la mujer, ¿cierto?, o a sus familiares sobrevivientes que están viviendo violencia. Y por último, la formación, y aquí se las dejo planteada como pregunta: ¿cuántas universidades en las escuelas de Derecho informan, forman sobre derechos humanos y enfoque de género? ¿Cuántas escuelas de comunicación y periodismo lo hacen? ¿Cuántas escuelas de medicina y cuántas escuelas de pedagogía? Yo me atrevería a decir por la experiencia, digamos, y por participar en diagnóstico, que son 0,2, 0,5, que en sus objetivos o metodología incorporan estos elementos tan sustanciales para la democracia. Muchas gracias.